Hola a todos, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio en la Caja de Pandora. Hoy nos encontramos aquí un especial de Domingo Mañanero para hacer la presentación de un libro que se llama Nos vemos en el cielo. Este libro está redactado, podemos decir, investigado, em, hecho con todo el amor de dos personas que son Carlos Gabriel Fernández, que hoy tenemos aquí con nosotros, y Miguel Pedrero, que hoy no ha podido estar. Teníamos pendiente que participase también, pero no ha podido ser. Os presento la portada, que como veis aquí es una maravilla, y además ya solo la presentación, el dibujo de la carátula nos está indicando un poquito qué tema principal, podemos decir, es el que domina el libro. Nos vemos en el cielo. Es de la colección Palmira y está calentito, acaba de salir, si no estoy equivocada. Os voy a hacer un breve extracto, que tengo una chuleta porque los dos tienen un currículum amplio y es importante mencionarlo, pero yo no soy capaz de memorizar estas cosas. Entonces, empezamos con Carlos. Carlos Gabriel es escritor, periodista y actualmente trabaja en el rotativo gallego Diario de Pontevedra. Colabora semanalmente, además, en el programa de Milenio de la Radio Galega y es autor de centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, además como fenómenos de lo insólito. Fue guionista en el programa Mundo Misterioso de la Televisión de Galicia en el 93, documentalista de Misterios sin Resolver en Telecinco en el 94 y además colabora en numerosos programas de radio y televisión y en revistas como Año Cero, Más allá de la ciencia y Enigmas. Es autor, entre otros libros, de Parapsicología y Electrónica, Voces del Más Allá, Santos Famosos y otras extrañas devociones y 50 lugares mágicos de Galicia. Miguel Pedrero es escritor y periodista, redactor y reportero de la revista internacional Año Cero, miembro del equipo del popular programa radiofónico La Rosa de los Vientos, Onda Cero, y colaborador de Levántate y Cárdenas, el famoso morning show de Europa FM. Ha escrito reportajes, cientos de reportajes de investigación, 11 libros y participado en documentales de televisión y además expediciones a lugares extraños, lugares mágicos. Y lo primero, darte la bienvenida, darte las gracias por estar con nosotros, Carlos. Es un placer contar contigo aquí, hoy, esta mañana. Y así, de lleno, te voy a empezar, si te parece, a saco ahora con la primera cuestión, que sería cómo surge la idea de plantear este libro, porque el tema está interesante y además es un tema que hemos tocado mucho, que se ha oído hablar mucho de él, pero que le dais un cariz diferente, o sea, está visto desde otra perspectiva que me ha parecido muy interesante además. Pues sí, durante los últimos 20 años o incluso más, tanto Miguel como yo habíamos recogido muchísimos casos seguimos recogiendo casos de apariciones de seres humanos, de personas que han visto a sus seres queridos una vez fallecidos o en el momento de fallecer, han detectado señales o indicios que le indicaban de que pues podía continuar viviendo. Y había un pequeño número de casos en los que los protagonistas no eran, o digamos, los fantasmas, no me gusta usar esa palabra, pero los fantasmas no eran seres humanos, sino que eran animales. Normalmente mascotas, personas que estaban muy ligadas emocionalmente a la persona que los veía. Y pues esos casos siempre quedan un poco relevados, están en nuestros archivos, los habíamos guardado, estudiado, pero que no, un buen día pues decidimos darle forma de libro, ¿no? Y así surgió el núcleo principal de Nos vemos en el cielo. Es un conjunto de casos en los que ninguno es igual a otro y que van haciendo un recorrido por todo este tipo de indicios o pruebas
o argumentos para considerar de que las mascotas también tienen un espacio en una segunda oportunidad, una vida más allá de la muerte como los humanos. Por lo menos esos mismos argumentos que utilizamos para creer que los humanos, que hay una vida después de la muerte para los humanos, pues también la hay para los animales. Y el libro, además de eso, pues como nos gusta ver todo y atar todos los cabos, pues decidimos pues también indagar en el alma de los animales, qué creían las grandes religiones. Eh, También recogimos los últimos avances en cuanto a qué estudia la ciencia o cómo considera que si tiene conciencia o no la tiene. También pues tocamos el tema del duelo, tocamos el sexto sentido de los animales, es decir, esas capacidades extrasensoriales que normalmente consideramos que tenemos nosotros, pero que los animales en algunos casos incluso las tienen mucho más desarrolladas, por lo que hemos podido ver. Y así surgió este libro que yo creo que es que con esa base de testimonios y casos en primera persona, recogidos de primera mano, pues y complementado con una investigación bastante extensa, pues ha surgido este libro, Nos vemos en el cielo, donde creo que por primera vez en España se trata monográficamente esta temática. Hay algunos otros libros en inglés o en otros países, pero aquí creo que es la primera vez que se toca este tema de la trascendencia de los animales una vez que fallecen. Aquí has tocado un tema importante, que es el alma de los animales, además un tanto controvertido, porque tenemos eh, desde siempre la cultura nuestra, la occidental, desde siempre no, pero desde muchos años aquí, en los que tenemos a los animales como pues poco menos que un mero juguete en el que se regalan para Navidad y después cuando te molestan para irte de vacaciones, pues lamentablemente muchos son abandonados o dejados en perreras y lugares similares, porque realmente no estamos tomando en cuenta al animal en sí. Es decir, no tomamos en cuenta lo que es el ser, sino simplemente esa especie de peluche que se mueve, que hace monerías y que cuando crece pues empieza a molestar, sobre todo cuando vives dentro de un piso en la ciudad, ¿no? Entonces, este tema realmente, cuando empezamos a tocar que los animales van al cielo, el alma de los animales, la primera pregunta aquí que yo te plantearía es, ¿realmente los animales tienen alma? Pues es un debate que está presente en todas las religiones. Nosotros vivimos en una sociedad judío-cristiana y más allá de que creamos o no en el cristianismo, pues toda nuestra sociedad está condicionada por esa idea. Y bueno, las religiones judía, la cristiana y el islam, las tres grandes religiones, básicamente consideran que solo el ser humano tiene alma, con lo cual está construida construimos una sociedad humanocéntrica, ¿no? Nosotros somos el punto máximo de la creación, somos lo más, Dios no, hizo toda la creación solo para nosotros, y bajo esa idea pues ha condicionado incluso a la ciencia, ¿no? Pero claro, estas tres grandes religiones monoteístas, pues tienen muchos puntos de vista, muchas corrientes de pensamiento y muchos siglos de existencia, ¿no? Con lo cual sí, han surgido pues ideas diferentes, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en el cristianismo, que es la que más, digamos, ha estructurado nuestra sociedad tal como la conocemos hoy en día, pues la sociedad occidental, en donde vivimos, pues el cristianismo, como decimos, considera que solo el ser humano tiene alma. Sin embargo, los primeros exégetas cristianos, pues consideraban que todo tenía alma y que matar animales era algo que no debía, que estaba contra la ética de Dios, porque
ellos tenían también ánima, ¿no? Ellos estaban insuflados por el Espíritu de Dios. Pues bien, incluso estos primeros exegetas eran vegetarianos, no comían animales por no matar animales. Y después hay muchísimas corrientes, por ejemplo, hoy en día en la iglesia anglicana, pues hemos hablado con algún presbítero anglicano y con otros de otras religiones para documentar el libro, y nos decía, nos sorprendió relatando una serie de pasajes bíblicos en los que se considera que los animales tienen parte de ese alma de Dios, es decir, que no es tan humanocéntrico como por ahí otros pasajes que sí que podrían considerarse al hombre como centro del universo. Y, y incluso hoy en día, en la iglesia anglicana hay una serie incluso se realizan ritos funerarios a los animales, ¿no? Aunque oficialmente están dirigidos a las personas que han perdido la mascota, pues digamos que el rito es un rito funerario relacionado hacia los animales, ¿no? Eso según la iglesia. Bueno, eso solo es en el cristianismo, pero bueno, por ejemplo, el Islam también considera que el ser humano es el centro del universo. Sin embargo, el Islam también, el hecho de matar animales, si no es en unas condiciones muy concretas, pues o infligir sufrimiento especialmente, puede privarte de ir al paraíso, ¿no? Es decir, que está también de alguna manera penalizado, ¿no? Y así todas esas tres grandes religiones, pero en la católica, y por citar otro tema que también muy reciente, algunos de los últimos papas han hecho declaraciones bastante curiosas respecto al alma de los animales, ¿no? Y incluso el Papa Francisco ha dicho que el paraíso está abierto a todos los seres vivos, ¿no? Como dando una posibilidad también a los animales, pero luego obviamente también buceamos en las religiones orientales, sobre todo el hinduismo y el budismo, que sí consideran que los animales tienen un alma, una conciencia que sobrevive a través de diferentes reencarnaciones, incluso que humanos y animales pueden digamos, reencarnarse uno en el otro, ¿no? Y que esa vida continúa de esa manera. Y luego tocamos algunas otras, en el libro tocamos algunas otras filosofías más modernas, como el espiritismo, el espiritualismo inglés, o otras que también han dado, digamos, han abierto la puerta de que la posibilidad de que los animales tengan alma. Porque al final de todo no somos tan diferentes los humanos de los animales, no hay ese salto tan grande, sino que muchas de las características que tenemos los humanos pues también los tienen los animales, y eso es una de las cosas que hemos reafirmado cuando hicimos la investigación para Nos vemos en el cielo. Yo iría un poquito más allá y te diría que los animales tienen muchas cualidades que a nosotros ya nos gustaría tener, como ese amor incondicional que te profesan. La mascota de casa es tremendo, ¿no? Que hagas lo que hagas, le hagas el caso que le hagas y lo trates como lo trates, ves que te sigue queriendo incondicionalmente. Y eso nosotros no llegamos a ese extremo, somos bastante más egoístas, si me permites decirlo. Sí, Aquí me gustaría hacerte otra pregunta. Realmente aquí cuando hablamos del alma, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, un ser humano, independientemente de que tengamos alma o no, los unos y los otros, tiene unas diferencias importantes con un animal, a nivel de estructura, de psique, de sociedad y demás, ¿no? Tenemos unas diferencias importantes, pero también tenemos muchas similitudes, somos muy iguales en muchas cosas, y en unas somos, podemos decir, si se puede hablar en estos términos, lo digo entre comillas, mejores que ellos en el sentido de más evolucionados, si se puede decir así, y en otros, pues ellos, para mí, mi percepción es que son ellos los que realmente están mucho más evolucionados en otras cosas que nosotros. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del alma? pues es una buena pregunta porque pero es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Digamos que las filosofías y las religiones a lo largo de los años han dado diferentes
o han puesto matices en lo que es el alma. La ciencia la ha llamado la conciencia, ¿no? O sea, cuando existía cuando comenzó la ilustración, pues no querían hablar de alma porque se la relacionaba con un espíritu, con el espíritu insuflado por Dios, es decir, la animación, que sea lo que digamos, esa personalidad, lo que tú eres, ¿no? Lo que tienes dentro, digamos, es difícil de explicar, la ciencia la llamó la conciencia, ¿no? Qué es el alma? Pues es un tema de los más amplios y que filosóficamente daría para mucho hablar. Al alma como como digamos, tu esencia, lo que tú eres, ¿no? Y que para unos no es diferente de los animales, tanto que pueden reencarnaciones pasar de animal a humano o de humano a animal, y para otros es como una evolución de esa conciencia, ¿no? Es el punto más, digamos, evolucionado. En todo caso, que prácticamente todas las religiones lo asocian con el espíritu insuflado por Dios, ¿no? Eso hoy en día no podemos, tenemos mucha tecnología para mejorar muchas cosas, pero no podemos darle la vida a un cuerpo muerto, ¿no? Esa quizás sea una de las claves de lo que es el alma, ¿no? ¿Y implicaría algún tipo de conciencia la posesión o el incluir ese alma dentro de un ser? Es decir, eh, ¿se puede tener alma y no ser consciente? Hombre, son preguntas muy profundas que para un periodista pues igual le quedan muy grandes, ¿no? Eh, si decimos que humanos y animales tenemos conciencia, pues yo diría que si humanos y animales tenemos alma, pues también, ¿no? Y a veces la diferencia entre alma y conciencia, pues esta es una discusión filosófica, pero digamos, ese hálito de vida que supone el alma o la conciencia, pues creo que la compartimos con nuestros compañeros animales. Si hay una evolución o no hay una evolución, si podemos ser hoy animales y mañana humanos y al revés, pues eso es una cuestión que me queda un poco grande para definir y para afirmar con rotundidad, ¿no? Bueno, simplemente es tu perspectiva, ¿no? Cuando yo te pregunto, ya sé que no me vas a dar la verdad universal sobre ninguna pregunta porque en realidad no la hay, ¿no? Cada uno tiene su verdad y yo cuento con ella, ¿no? Entonces simplemente es tu enfoque realmente en cada cuál es tu opinión, ¿no? Al respecto. Eh, Tenemos los animales y decimos, bueno, los animales tienen alma y van al cielo, ¿de acuerdo? ¿Son iguales todos los animales? Porque hay quien dice que no, mira, que un pececito como no se entera mucho, pues igual que no, y que igual el pollo pues no es lo mismo que la vaca. Y entonces aquí también entramos en otro debate. ¿Habrían diferentes tipos de alma o diferencias entre los diferentes tipos de animales? ¿O realmente estos casos que tú comentas y que habéis investigado y que plasmáis en el libro, no hay diferencia entre unos y otros? ¿Qué sería lo que os habéis encontrado con más asiduidad? Pues mira, la mayoría de los casos que hemos recogido son de perros y gatos, porque son los animales que con mayor frecuencia tenemos en nuestra casa como mascotas, ¿no? Y en todos los casos, esto sí es en todos los casos, siempre hay una afinidad emocional entre las personas, los humanos y los animales, ¿no? Los animales que protagonizan esos casos. Eh, pero bueno, además de que perros y gatos son digamos, la gran mayoría, pues hemos recogido algún caso excepcional, como de un hámster o de una cacatúa, ¿no? Que si bien son animales que menos frecuentemente tenemos en nuestra casa y que igual consideramos de un rango inferior en el sentido evolutivo, como lo quieras llamar, por lo menos su cuerpo, digamos, su estructura biológica, por ahí tenga un desarrollo, digamos, inferior que, por
ejemplo, un perro o un gato, que son animales ya con una evolución diferente y más con unas capacidades más completas, pues en la mayoría, como te digo, los casos que hemos recogido son de perros y gatos y algún otro de otros animales de compañía. Pero lo que sí en todos está ese factor emocional, ese amor, esa empatía, ¿no? Que los une a los protagonistas y que después de la muerte pues provocan estas manifestaciones, ¿no? Es algo que también ocurre en los casos entre humanos, ¿no? La mayoría de los casos que hemos recogido, tanto Miguel como yo, los humanos ves a una persona fallecida, normalmente es una persona llegada con las que has tenido una relación, ¿no? Normalmente son casos donde de esa empatía esa empatía, ese amor, esa afinidad, pues es evidente, ¿no? Y creo que es un ingrediente esencial y constante en todos los casos también que recogemos donde los animales son protagonistas. Ese rasgo que comentas, ese matiz que se da en todos, que es esa afinidad emocional, en realidad lo que nos habla, mi perspectiva, mi apunte o mi pregunta, ¿no? Sería de que la persona está más abierta a percibirlo. No quiere decir que en el resto de casos en los que no hay afinidad emocional con la mascota o con el animalito de turno, sea el que sea, no exista esa presencia espiritual o álmica, pues llamémoslo como cada uno le va a dar su nombre, ¿no? Sino que realmente la persona está más abierta o más conectada, más perceptiva a esa presencia cuando hay esa afinidad emocional. Sí, obviamente hay un vínculo, en la mayoría de los casos de muchos años, ¿no? Un vínculo forjado de fraternidad, de empatía, de amor, de empatía emocional, como lo queramos llamar, y que ese es un ingrediente esencial en todo este tipo de apariciones, ¿no? De apariciones o de señales que dan que pensar o que te invitan a pensar de que esa mascota sigue viva. Como te Tenemos digo, aquí, no somos sí, perdón. perdona, termina. Que no somos tan diferentes, me refiero, insisto en esto, porque no somos tan diferentes los humanos de los animales, por lo menos en este sentido, y estas mismas características se repiten en los casos de apariciones entre humanos. Tenemos dos preguntas en el chat que están interesantes, que van en el mismo sentido. Al final lo que están preguntando ambas, una es sobre si los animales se pueden reencarnar, o sea, los abuelos de una familia, los abuelitos, al fallecer se pueden reencarnar en un animal, por ejemplo, en el gatito, en la mascota, porque no les apetece ser humanos. Y otra que literalmente te dice, Carlos, ¿qué tan cierto es que cuando el alma humana, después de muchas encarnaciones, si solo ha hecho el mal, esa alma es involucionada a mineral o animal? Bueno, hablamos de unas creencias muy concretas, ¿no? Muy concretas que están relacionadas con religiones orientales, ¿no? Es decir, lo primero, pues hay muchas creencias en las que creen millones de personas en las que un animal podría reencarnarse en un ser humano y un ser humano en un animal, y si fuera alguien allegado, pues tendría igual podría manifestarse o seguir manifestándose esa empatía o ese cariño que había en la vida. Pero bueno, no tengo ninguna constancia. Lamentablemente para nosotros los humanos es muy difícil comunicarnos con los animales, ¿no? Es muy difícil a veces entenderlos y que ellos nos entiendan, ¿no? Porque somos especies diferentes y, digamos, hablamos diferente, ¿no? Y nosotros que somos teóricamente los más evolucionados tenemos la responsabilidad de esforzarnos en entenderlos a ellos
lo que ellos a nosotros. Pues bien, eso forma parte de unas creencias, que es algo personal, no es algo bueno, no hay ningún indicio, yo no he recogido ningún indicio, ninguna prueba contundente o no tan contundente de que un animal un humano se hubiese reencarnado en un animal y que hubiese esa algo, ¿no? Algo que puedas decir, bueno, esto me suena a mi abuelito, me suena o tiene estas características que puedan invitarnos a pensar que era así, ¿no? Y luego, pues, en cuanto a la segunda pregunta, pues también es algo que forma parte de las creencias, porque eh, eh, el hecho de meter a minerales o cuerpos, digamos, inanimados, como normalmente lo conocemos, en la rueda de la reencarnación, pues también forma parte de unas creencias personales, ¿no? En este caso no hay obviamente ningún indicio más allá de lo que pueden ser las creencias, que son siempre muy respetables, ¿no? Yo aquí haría una reflexión sobre cómo está formulada la pregunta, porque dice, claro, si una persona ha hecho el mal, ha sido malísima, mala, malísima durante varias reencarnaciones, puede involucionar a animal o mineral. Aquí yo me plantearía la reflexión de por qué seguimos considerando incluso en el tema de la reencarnación que el animal es muy inferior a nosotros. O sea, continuamos, a pesar del diálogo que estamos teniendo, a pesar de la de la charla, ¿no? De decir, bueno, los animales son como nosotros, van al cielo, ¿no? Entre comillas lo digo, ¿no? En el sentido metafórico, que cuando alguien es malo, se porta mal y hace el mal, entonces no, entonces ya no se reencarna en otra persona, sino que entonces lo castigamos y lo convertimos en una animal. Yo para mí casi sería un regalo, ¿no? Porque no, como he dicho antes, he apuntado, me da la sensación de que no son tan involucionados como nosotros creemos. Siempre nos ponemos por encima. Entonces, teniendo en cuenta este matiz que hago apunte porque es como la introducción a la pregunta siguiente, hablas en el libro, habláis de el holocausto animal. Tenemos animales hacinados en criaderos, sacrificados en mataderos, cientos de miles que diariamente son sacrificados para nuestro consumo, que muchos de ellos van directamente a la basura porque al final no se consumen, son excedentes, que entonces no se pueden, no son aptos para el consumo humano y acaban en la basura. Entonces, si realmente estos animales tienen alma, tienen esa comprensión, no vamos a entender el grado, da igual el grado. Algunos dicen que tienen la conciencia de un niño de 5 años y la inteligencia de un niño de 5 años y otros cada uno te da su versión. Pero independientemente de esto, por poco que sea el atisbo de conciencia y si realmente está esa alma ahí de la que estamos hablando, ¿qué pasa con estos animales? Y sobre todo, ¿qué estamos nosotros haciendo? Pues sí, el libro, toda la tónica del libro tiene un mensaje esperanzador, ¿no? Todos los capítulos están transmiten ese mensaje de esperanza. Pero hemos querido poner este capítulo donde hablamos del holocausto animal, porque hemos transformando digamos, el consumo de animales, algo bueno, que está en nuestra tradición como algo, digamos, para entendernos básicamente, hemos convertido las granjas en fábricas, hemos utilizado a los animales salvajemente para hacer investigaciones a veces estúpidas, ¿no? Con temas como intrascendentes, como la cosmética, por ejemplo. Hemos aportado un sufrimiento grandísimo a toda una serie de animales y ya no solo para alimentarnos, sino gratuitamente, es decir, creo que eso deberíamos, si realmente nosotros los humanos nos consideramos evolucionados, pues deberíamos cambiar esa actitud, ¿no? Por eso es este capítulo que da, digamos, pone un poco el dedo en la llaga y corta
corta toda esa línea o da una versión diferente a toda esa línea esperanzadora que hemos transmitido a lo largo de los capítulos anteriores para hacer una llamada de atención sobre en qué nos hemos convertido, en qué hemos convertido en nuestra sociedad y cómo estamos tratando a nuestros compañeros de planeta que son los animales. Y otra temática que tenemos aquí sería, bueno, ahora has hablado del ánima, ¿no? Que en teoría tiene cierto matiz de diferencia con lo que nosotros llamamos alma. Eh, ¿Y las plantas? ¿Qué hacemos con todo el mundo vegetal? Pues claro, decimos, no matamos animales. Yo no quiero ser cómplice de este holocausto animal, que yo, Dios mío, bien, me encuentro perfecto. Y me como las plantas, porque claro, las plantas no sienten, las plantas no piensan, las plantas son poco menos que, como yo digo, que un florero ahí. No, no la planta, sino el florero, lo que la sostiene, ¿no? Un objeto inanimado que no siente ni padece. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un animal y una planta? ¿Hay algún caso de fantasmas con plantas? Pues no, nosotros por lo menos no hemos recogido ninguno, pero sí es verdad que en algunas hemos dedicado, por ejemplo, un capítulo a la transcomunicación instrumental, que es una de esas técnicas para contacto con ese otro mundo a través de medios técnicos. Y en las imágenes que aparecen, que se recogen aparentemente de ese otro lado, pues sí es verdad que hay animales y plantas, ¿no? Hay muchas corrientes filosóficas y entre ellas como la cosmogonía propia de la transcomunicación instrumental dice que tanto humanos como plantas, como animales, digamos, saltan evolutivamente cuando fallecen a otro mundo también físico, pero una materia diferente, y así en una escala evolutiva de mundos a la que van ascendiendo, ¿no? Pues muy bien, ahí en esa rueda, digamos, están las plantas, en esa rueda de continuidad de la vida. Pero en el capítulo que nosotros dedicamos a las plantas en el libro nos hacemos eco de otras investigaciones, digamos, más científicas, ¿no? Más relacionadas con lo que la ciencia conoce hoy en día. Y a mí me pareció uno de los capítulos más sorprendentes porque consideramos que las plantas como una especie de máquinas vivientes, ¿no? Cuando en realidad llevan muchísimos millones de años más en la Tierra que los animales y que nosotros, ¿no? Y que hoy en día la ciencia está descubriendo de que tienen una inteligencia entendemos como una capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, y las plantas sí que las tienen, eso está estudiado desde la época de Darwin, ¿no? De cuando formulaba su teoría de la evolución, que Darwin era botánico, ¿no? Estaba especializado en las plantas, pero también en la sensibilidad, es decir, en los sentidos de las plantas, que tienen todos los mismos sentidos que tenemos nosotros, ¿no? O sea, los 5 tradicionales, y además tienen otros 15, ¿no? Es decir, que son capaces de percibir el mundo con muchas más posibilidades de las que los animales y los humanos. Eh, si hay sufrimiento en las plantas o no hay sufrimiento, pues eso no lo podemos certificar, o por lo menos la ciencia no lo puede certificar hoy en día. Pero lo que sí es cierto es que las plantas son capaces de defenderse, de atacar, de morir por sus retoños, como lo hace cualquier animal o cualquier humano. Pues yo aquí te puedo hacer un aporte. Hay un experimento que anda por la red, que además es fácil de encontrar si lo buscas, así simplemente haciendo un poco de descripción en Google, que, en el que hay una persona que trata bien a una planta determinada, bueno, hay varias, ¿no? Y que a otra planta, pues cada vez que va, pues le hace un corte o le quita una hoja o le hace un daño determinado. Pues están conectadas ambas a unos electrodos y a unos sensores con los que miden la respuesta de la planta. Cuando esa persona entra dentro de la sala, una planta, o sea, la que es bien tratada, no reacciona y la otra, en cambio, reacciona con una situación de estrés.
Con lo cual aquí estamos hablando de que eso podíamos hacer un símil con una emoción. Es decir, si yo entro en estrés cuando veo que alguien que entra, que me está agrediendo habitualmente, es porque realmente tengo miedo. O sea, realmente aquí está sucediendo algo a nivel profundo que no estamos viendo, ¿no? Por eso te decía que realmente estamos bastante ciegos cuando nos planteamos la involución hacia los animales o las plantas. En ese sentido, que habría que investigarnos a nosotros un poquito más nuestros límites en vez de Pues dudar de los animales, ¿no? en referencia a eso, a los experimentos con plantas, en los mediados de los años 60, un norteamericano, Cleve Baxter, es una serie de experimentos conectando un detector de mentiras a una planta y sí que hay una serie de resultados realmente sorprendentes en cuanto a la sensibilidad hacia otras personas o las personas de las que dependía, su cuidado, por ejemplo, o incluso de la muerte de animales, ¿no? O sea, o del sufrimiento de animales que estaban en el entorno, ¿no? Que la planta reaccionaba con a esos estímulos, digamos. Con lo cual, si bien no hemos, digamos, aunque existe un laboratorio de neurobiología vegetal, que es el que ha hecho las investigaciones que nosotros recogemos en el libro, sí que es verdad que no se ha llegado a ese punto de saber si hay, si esas emociones, hasta qué punto existen, ¿no? Hasta qué punto son, o qué intensidad tienen, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se está estudiando aún, estamos hablando solo de los primeros pasos hacia unos seres que, como decíamos, forman parte más del 95% de la vida en la Tierra son vegetales, están hace millones de años más en la Tierra que nosotros, con lo cual seguramente están mucho mejor adaptadas a vivir en este entorno y de los que realmente no conocemos nada porque hasta ahora los considerábamos, imagínate, considerábamos a los animales hasta hace nada, en la época de Descartes, el autor del discurso del método, pues se creía que los animales no tenían conciencia y por lo tanto que no sufrían. Mira, una cosa tan alejada hoy en día de lo que podemos pensar o percibir, o de cualquiera que tenga un animalito en su casa, que puede saber cuál es su grado de sufrimiento, ¿no? Pero las plantas pues pueden darnos muchas sorpresas en los próximos años. Yo creo que sí, yo creo que la limitación aquí realmente es nuestra de percepción hacia todo ese mundo que nos rodea y que deberíamos de investigar más sobre nuestra limitación perceptiva o sea, que en la duda que tenemos sobre si los animales y plantas y demás seres de la creación tienen esa alma o esa conciencia, ¿no? Independientemente del grado y del tipo que sea. Merecen nuestro respeto o simplemente, ya solo como decías tú, las plantas tienen millones de años de antigüedad, son mucho más antiguas que nosotros y si hablamos de las piedras, los minerales, ya ni te cuento. Con lo cual, los animales ya son nuestros predecesores y venimos de ellos, con lo cual aquí hay que tener ese respeto por toda la creación. Nos has comentado de que sobre un tema que es muy interesante, que es esa interacción con ese mundo sutil de los animales, del espíritu, del alma, tanto de seres queridos, de personas me refiero, como de nuestros seres queridos mascotas que nos acompañan a lo largo de este recorrido. Y me pregunto sobre si esa interacción solo ha sido a nivel perceptivo de sensaciones de las personas, como sueños o ver o sentir a ese animal o a esa mascota, o hay algún registro de esos que vosotros hacéis, esas investigaciones que os gustan tanto y que a mí me fascinan, ¿no? Que haya quedado algún registro comprobable para los escépticos, ¿no? Que haya algún tipo de grabación o algún tipo de psicofonía. Ujú. Pues sí, sí que lo hay. En el libro recogemos algunas psicofonías, voces directas de radio, algo que es más digamos, menos frecuente, pero que sí que también se da, donde, digamos, los comunicantes hablan directamente como un diálogo a través de equipos electrónicos e imágenes, ¿no? También en imágenes que también se han recibido de los años 80. Pues bien, en esos tres formatos, en esos tres soportes electrónicos que no son
digamos, no es simplemente una percepción, sino que es algo eh, físico, comprobable y que queda registrado, pues se han manifestado animales, ¿no? Pues ahí recogemos el caso por poner tres ejemplos, de un sacerdote belga que experimenta con psicofonías, sacerdote católico, experimenta con psicofonías con la convicción de que está contactando con personas fallecidas, y esto no le supone ningún problema teológico, ¿no? Con sus creencias católicas, y es un gran amante de los animales. De hecho, tiene muchos perros y gatos en su casa. Jean Martin en una ocasión pues grabó una psicofonía de un perro suyo que lo acompañó durante toda su vida y con el que tenía una especial afinidad, en la que se escuchaba en francés, soy yo, Kim, ¿no? Kim que era su perro, ¿no? Y con lo cual le convenció de que bueno, su amigo perrito pues continuaba viviendo. Otro de los testimonios que recogemos en el libro es el de la diplomática portuguesa Anabela Cardoso, la que conozco desde hace muchos años, y que experimenta también en lo que llamamos voces directas, es decir, a través de las radios de su casa, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, pues establece una especie de diálogo y una comunicación mucho más fluida de lo que es las psicofonías. Pues bien, Anabela es una gran amante de los animales, no recuerdo ni una sola vez que haya ido a su casa, no había media docena de perros y de gatos, todos ellos, o la mayoría de ellos recogidos en la calle, y que además fundó un centro de acogida de perros en Portugal, ¿no? En la Zambulla, con donde hay 150 perros. Pues bien, en una de muchas veces, cuando fallece alguno de sus perros queridos, ya pregunta si están bien, ¿no? Y pues pregunta digamos, a sus comunicantes si están bien. Y en una ocasión pues, salió una voz muy aguda, muy poco habitual, que decía, nosotros estamos aquí. Y ella preguntó, dice, ¿fue mi Nisha quien habló? Es decir, Nisha era una perra Doberman a la que quería mucho. Y, y una voz le contestó, sí, con certeza, ¿no? Como que había sido esa perra la que se había comunicado. Hay que entender que en la transcomunicación, a través de estos contactos se ha transmitido mucha información, que nos parezca raro que un perro, un animal hable con voz humana a través de una voz psicofónica, está justificado en que no es su propia voz, no es su propia eh, forma de expresarse, sino que mentalmente se crea esa palabra, ¿no? Que luego es lo que se escucha y es lo que se registra. Y decía que hay hay más, pero hay una tercera que quería destacaros, quería contaros, y es del el Instituto Francés de Investigaciones Espíritas, el IFRES, de París, que ha construido una especie de máquina, de sistema depurado para captar imágenes del más allá, en las que han surgido numerosos rostros muy claros e incluso con apariencia en tres dimensiones, ¿no? Y con detalles muy precisos. Pues bien, entre esos registros hay algunos de animales. Recientemente hice uno de los que incluimos en el libro, han conseguido captar en esas imágenes del más allá una cabeza de un caballo, ¿no? O sea, lo que se ve perfectamente la cabeza, y que para ellos es una prueba convincente de que también los animales pues trascienden a la muerte y continúan viviendo, tienen esa segunda oportunidad, ¿no? Hay casos realmente que son emocionantes, ¿no? Y que te erizan los vellos y si realmente tú miras a un animal aquí,
a los ojos y te permites ver todo lo que te transmite esa mirada, aunque no entendamos pues lo que tú decías, el ladrido, el maullido, lo que te quieren decir eh, con el sonido, sí que vas a comprender qué es lo que te está transmitiendo, Sí, ¿no? sí, hay una comunicación no verbal, ¿no? Entre Totalmente. Sí. y por la convivencia, pues eso llegas a establecerla, ¿no? Y tanto tu mascota como tú, pues os vais entendiendo, nos vamos entendiendo, ¿no? O sea, bueno, esa comunicación no verbal. Y a veces hasta te da la sensación de que hay algo más que ver la mirada o ver un gesto, sino que como si hubiese otra información, ¿no? Que te están dando, como si estuvieses comprendiendo de otra manera, ¿no? De una percepción diferente qué es lo que está pensando o qué es lo que quiere, ¿no? Nosotros, el gatito de Luis, de que ha sido gatito de él durante muchos años y que ahora estaba con sus papás, pues ha sido, esta semana pasada nos abandonó ya, porque era muy mayor, tenía muchísimos años, era centenario para su edad, ¿no? Comparación con nosotros. Y realmente en casa ha sido para todos los miembros de la familia ha sido duro, porque es como asistir al funeral de un ser querido, de un familiar, de alguien muy allegado a ti. Y muchos años con ellos, estuvo casi 20 años y realmente es muy sentido, ¿no? Y este gato, cuando tú lo mirabas, yo tenía conversaciones, como yo digo, telepáticas con él, ¿no? Que te puedes plantear, no, es que me lo estoy imaginando, es que son cosas mías, pero no, no, realmente tú le hablas y él te responde y te mira además, te mantiene la mirada como diciendo, sí, sí, es contigo, escúchame, que me estás escuchando, ¿no? Y es como la sorpresa de ellos también de darse cuenta que tú puedes percibir esa interacción, ¿no? Y hay momentos muy, muy bonitos con los animales y realmente prestáramos la atención que deberíamos, ¿no? Pero estamos demasiado ocupados normalmente con el entorno. Si me lo permites, voy a saludar y mandar un fuerte abrazo a todos los miembros de nuestra web, a todos los que nos acompañan. Tenemos a Enki, tenemos a Sergio, a Doctor Enki, a hay un nombre que no puedo pronunciar, es impronunciable, lo siento. Un fuerte abrazo a todos por seguirnos, por vuestro cariño, no dejan de darnos mensajes de apoyo, de cariño y diciendo que es un tema muy interesante de lo que estamos hablando, la charla de hoy. Y nos han planteado, Sergio Amata nos plantea una pregunta que está interesante, aunque no es exactamente con respecto a los animales, pero tú, como yo digo, si ves que la pregunta no te conviene, pues pasa palabra y seguimos con otro tema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la cuestión de qué pasa cuando despiertas porque te han llamado por tu nombre y realmente no hay nadie físico que te haya llamado. A mí además me resulta curioso porque es algo que a mí en temporadas me estuvo pasando mucho tiempo. Ahora no me pasa, pero fue algo muy común durante una temporada. Ujú. Hombre, eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Es decir, es una experiencia de mucha gente. Pues si nos ponemos desde el punto de vista, pues, racional, escéptico, podemos decir, pues eso es en la fase en que estás entre el sueño y despertándote, pues no estás ni en un lado ni en otro y puedes imaginarte eso y tal. Pero sí es cierto que le han pasado esas cosas y otras muchas muy similares y mucho más contundentes a muchas personas, ¿no? Eh, si me permitís, voy a contar una cosa personal, pero a mí no es que no me haya pasado algo muy parecido a lo que preguntaban, pero sí que en una experimentación de esto que hablábamos antes, de transcomunicación, donde bueno, había en casa de Anabela Cardoso, estaba ella pues en un momento en que estaban hablando aparentemente del más allá por las radios, y hay una voz que empieza a hablar, a veces se vuelve ininteligible, pero me nombra, ¿no? O sea, y claro, y me quedo, digo, pero vamos a ver, hombre, esto no puede ser casualidad, ¿no? O sea, está bien, no tengo un nombre tan raro, Carlos Fernández puede haber muchos, ¿no? Pero que surge una voz y que te nombre, ¿no? Y que te llame por tu nombre, y esto ocurrió más de una vez, ¿no?
bueno, y en temas psicofonías, pues me ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Que te nombren por tu nombre. Digamos que eh, en términos racionales no se puede explicar todo, no podemos decir que todo tiene una explicación sencilla. Hay cosas que te ocurren que más allá del impacto emocional que puedan provocarte, pues sí algo tiene que haber ajeno, algo que no podemos explicar. Tenemos aquí otro comentario de este nombre que digo que es impronunciable para mí, realmente me es imposible decirlo porque no sé cómo se lee, que nos habla de el olor. Es decir, podemos saber, no porque sea un, eh, un sonido ni esa sensación de presencia, sino por la percepción del olor, que hay algo más, además de Hombre, nosotros, me refiero, algo que no vemos. además bueno, de los casos en los que recogemos en el libro, en los que hay visiones o hay un sonido o una palabra o algo que identifica a los seres queridos con los animales en este caso, ¿no? Sí que en algunos casos hay olores, ¿no? Y en el caso de los perros hay uno muy curioso, que el olor está asociado a una pelota que tenía una perra yumara bueno, se ha manifestado su dueña en varias ocasiones, pero la pelota que tenía ella para jugar, pues en numerosas ocasiones ha sentido el olor a pis, vamos, para que nos entendamos, el olor al pis del perro, ¿no? Y esto, sin saberlo ella, pues lo hemos recogido en otros casos de otras personas, ¿no? Donde una vez fallecida, pues aparecía como si hubiera meado, ¿no? Un perro en algún rincón de la casa, ¿no? Donde habitualmente lo hacía y que era imposible porque había fallecido, ¿no? Y que estaba también ese olor característico, ¿no? En este caso, pues sí que yo creo que en todos los sentidos, a veces no es una aparición física o una aparición a nuestros ojos, ni un sonido, sino que se manifiesta a través de otros sentidos, ¿no? Y a través de lo que llamamos señales o signos, ¿no? Que si bien no lo ves físicamente, se asocian con animales. Algo que también hemos visto también en numerosos casos de apariciones de personas, ¿no? De seres humanos. Sí, yo tengo también con ese tema experiencias personales, ¿no? Interesantes. Por ejemplo, una, lo digo por si os sirve, por relacionarlo con lo que comentáis. Yendo en coche me ha sucedido como 3 veces venirme de repente un olor intenso a incienso, cosa que es imposible dentro del coche, además por la ventanilla cerrada, en invierno, y estar a punto de tener un accidente. O sea, previamente te llega el olor, a mí, los demás no lo huelen, soy la única que lo percibe dentro del coche y es como el aviso de que cuidado que estar alerta, ¿no? Estar atentos o quizá pueda ser también pues alguna presencia, como dicen, protectora de algún tipo, ¿no? Que se manifieste de esa forma o que yo la perciba o la asocie con ese olor y por eso la percibo así, ¿no? Entonces, como apunte simplemente para que lo tengáis en cuenta, que también puede ser pues, algún tipo de estoy aquí, ¿no? Pero estoy aquí, estate alerta, que estoy contigo, pero estate alerta, ¿no? En ese sentido, simplemente, que no tiene por qué, pero bueno. Pues el tema de hoy tiene miga para hacer un debate, como decíamos al principio, que lo hemos tocado un poco por encima, hablando de lo que sería pues esa percepción de nuestra del alma de los animales, si la tienen, si no la tienen, si hay diferentes grados. Lo que sí es claro que tienen es un sexto sentido, que nosotros algunos tenemos, otros no, unos más y otros menos, pero que ellos tienen muy, muy, muy desarrollado y que muchas veces te avisan de muchas cosas que nosotros no somos capaces de ver o de percibir, o vemos que están viendo algo que nosotros no vemos. ¿Qué, qué, qué tenéis registrado que habéis podido encontrar sobre esta temática con respecto a los animales, evidentemente?
Pues que existe un sexto sentido, sin duda, vamos, como lo tenemos los humanos, también lo tienen los animales, incluso algunos de ellos son capaces de percibir cosas que nosotros no percibimos, quizá porque lo hemos perdido o porque, bueno, nuestra biología pues ha ido por otros derroteros. En el libro nos hacemos eco de casos, algunos clásicos, algunos pájaros y perros que eran capaces de predecir los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que alertaban a los moradores de que iba a haber un bombardeo. Algunos casos muy documentados de donde digamos, la presencia de animales, su actitud, indicaba un inminente terremoto, incluso con 20 días de antelación. Hay casos espontáneos y difíciles de complicar, de explicar racionalmente, como unas palomas del Teatro de Viena que dejaron sus nidos espontáneamente unos días antes de que hubiese en ese tejado un incendio que arrasó todo el inmueble. Pero también hemos recogido algunas investigaciones relacionadas con este sexto sentido. Ya desde los principios de los años 30, cuando se empezaba a hablar de la parapsicología, la percepción extrasensorial, un término que fue acuñado en una universidad, ¿no? Y que se realizan a través de una serie de experimentos de Joseph Van Rijn y las cartas Zener, que son muy famosos hoy en día en el mundillo de la parapsicología, pues también se hicieron en aquella época algunos experimentos con animales. Pero lo que se quería era cuantificar estadísticamente, decir, bueno, este acertó, este no acertó, y luego hacer una estadística y verificarlo por ese mundo. Sin embargo, mucho más reciente hay un estudio hecho por un bioquímico de Cambridge, Rupert Sheldrake, que recogió casos espontáneos, pero muy bien documentados, con algo tan sencillo como la capacidad de perros y gatos de saber que sus dueños van a volver a casa con antelación. Y no estamos hablando de que pudieran olerlo, que pudieran haber una hora fija, donde que ellos pudieran asociar a la llegada de su compañero de vida. No me gusta llamarlo amo ni dueño, porque esas son palabras que creo que están desfasadas, que están fuera de época. Pero toda esa serie de casos están muchas veces comprobados con cámaras de vídeo, con anotaciones precisas, y que demuestran que tanto perros como gatos especialmente, pero también caballos y otros animales que frecuentemente pueden estar en una casa o en un hogar, pues son capaces de predecir algo tan, como digo, algo tan sencillo, pero que denota una percepción extrasensorial que nosotros pues no tenemos. Y Sheldrake también recoge otros muchos casos relacionados con otro tipo de percepciones, ¿no? de los animales, y está convencido de que, bueno, ellos tienen unas capacidades que nosotros hemos perdido. Y sin ir más lejos, pues esa capacidad de orientación, ¿no? Por ejemplo, de la capacidad de orientación de las palomas, que estamos acostumbrados a escucharlo cientos de veces, pero que todavía no podemos explicar cómo es que cuando están lejos de casa y sin haber ido volando a ningún lugar, se las suelta y son capaces de regresar a su nido con precisión, y eso es algo que todavía no está lo suficientemente explicado, aunque nos parezca cotidiano, ¿no? Pero esa capacidad la suelen tener algunos perros y gatos, incluso no a llegar a su hogar, sino a encontrar a la persona que quieren, a la persona con la que comparten su vida, ¿no? Insisto, no quiero llamarle amo, ¿no? Ni dueño, pero son capaces, aunque se cambiaran de casa, son capaces de ubicarse y detectar y localizar a personas. Hay casos muy documentados sobre ese sentido, y que todos ellos nos ofrecen un punto de vista de que los animales tienen unas capacidades de percepción que nosotros evidentemente
hemos perdido, hemos olvidado, o nuestra cultura, nuestra forma, nuestra educación ha anulado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la tenemos ahí, pero como no la ejercitamos es algo como que se atrofia, ¿no? Igual que se puede atrofiar un brazo si no utilizas o una pierna, pues es un sentido que tenemos, quizá no tan preciso como el de los animales o tan, vamos a decir, acusado, pero que al no utilizarlo pues lo tenemos dormido, por decirlo de alguna forma. Nos han hecho aquí dos apuntes que están interesantes, que dicen, van un poco ligados uno con el otro, de Kinpatsu, que dice, ¿afecta el cambio de frecuencia del planeta a los animales? Porque últimamente vemos gatos jugando con pájaros y perros con cuervos y es muy interesante ver ese cambio, ¿no? Realmente está habiendo un cambio a nivel planetario de vibración y esto puede afectar la interacción de los animales porque están hablando de gatos y perros con pájaros, pero yo he visto reportajes realmente muy llamativos de leones, por ejemplo, con una cría de mono, ¿no? Eh, que, que te deja impactado que dices, ¿cómo es posible, ¿no? Con ese instinto que tienen ellos, se supone que son predadores y animales, sobre todo animales. Pues no, si bien eso está en su naturaleza, ¿no? En la naturaleza, pues el atacar o el alimentarse es parte de su naturaleza, su programación natural, ¿no? De tener que alimentarse. Sí es cierto que hemos visto últimamente numerosos vídeos donde hay esa empatía entre animales que parecían, vamos, prácticamente imposible. Sin embargo, yo no sé, no me atrevería a decir a qué se debe esto, pero podría ser que fuera que hoy en día los vídeos, hay muchos más vídeos que antes, ¿no? Y estas situaciones podrían haberse dado siempre, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues el cariño entre animales, muchas veces, y quienes hemos tenido perros y gatos juntos, pues lo vemos, ¿no? Realmente los presentamos como antagónicos, pero No, se defienden unos a otros, ¿no? Yo he tenido perros y gatos en casa y cuando venía un gato de fuera, el perro salía a defender al gato de casa, ¿no? Ese tipo de cosas las hemos visto en todas partes. Yo no sé si hay algún cambio o alguna modificación o si es que ahora tenemos más acceso a este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues bien, es interesante y conocerlos y verlos, ¿no? estoy de acuerdo contigo en que ahora llevamos todos el móvil de turno en el bolsillo, este que graba, reproduce, hace vídeos y hace maravillas, ¿no? El móvil. Y resulta que tenemos más facilidad para grabar situaciones chocantes de este tipo y además cunde la voz porque enseguida están en las redes y enseguida todo el mundo tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces yo creo que esto también es algo que se ha dado siempre y que realmente ahora tenemos más posibilidades de estar presentes de algún modo mediante, que los medios nos facilitan, ¿no? Esa interacción con ellos o esa conexión. A ver si también nos facilitan la capacidad de ver un poquito más allá de nuestras narices y considerarnos, como decías tú, en vez del amo de la mascota, su humano de compañía, ¿no? Que en Exactamente. realidad es lo que somos. Si ellos son nuestro animal de compañía, nosotros somos su humano de compañía, ¿no? Y así Exactamente. estamos teniendo un trato de igual a igual, no de superioridad, de mi mascota, yo soy su amo, siempre poniéndonos por encima o intentando ponernos, que eso no quiere decir que lo estemos, pero simplemente nos consideramos. ¿Tienes algún tipo de caso, alguna experiencia específica que te haya llamado la atención a ti en concreto del libro o fuera del libro? Es decir, tanto en tipo como en el caso en concreto. Si son las psicofonías, si te llama más el tipo este de percepción de fantasmas, de olores. ¿Qué sería lo que más te llama la atención de todas las casuísticas y qué caso concretamente es el que a ti de todos más te ha llamado la atención? Pues mira, eso es como preguntarme si quieres más a papá o a mamá. La verdad, pero es que no, creo que la selección de casos que hemos hecho, eh, procuramos de que todos sean distintos unos de otros y que en conjunto pues te lleves
una visión panorámica de lo que puede ser, ¿no? De lo que puede ocurrir y de lo que le está sucediendo a mascotas y personas, ¿no? A esa relación, en relación con la temática del libro, ¿no? Hay casos en el libro muy, muy emotivos, ¿no? Como el Yumara, el que te hablaba antes, de la perra que en la pelota su compañera de piso, Mari Carmen, sentía el olor, ¿no? Un olor como de orín de perro, pero también protagonizó, tenía una relación muy, muy especial con la perra, porque la perra le salvó la vida, ¿no? Ella había sufrido una operación muy delicada de vesícula y bueno, en determinadas ocasiones pues le daban como una especie de desmayos y que si no era atendida urgentemente pues podía morir, ¿no? En una de esas ocasiones la perra, sabiendo que estaba en esa situación, o por lo menos intuyéndolo, arrastró a la mujer hasta el teléfono, con la boca la arrastró hasta la mujer con el teléfono, la reanimó y así pudo llamar a unos vecinos que rápidamente la llevaron al hospital y le salvaron la vida porque podía haber fallecido. Pues bien, había una relación, ya te digo, muy, muy especial entre Yumara y Mari Carmen. Pues bien, además de ese incidente con la pelota que te digo y que hubo incluso una aparición, ¿no? Una aparición de la perra una vez fallecida, en la que pues incluso se entabló una conversación telepática, digamos, ¿no? Que ella decía como lo sentía como en mi cabeza, ¿no? Y que durante unos segundos lo vio así como ella decía, como la figura de la perra en su época más joven. Eso es algo que también ocurre muchas veces en casos de apariciones de humanos, ¿no? En su época, como si tuviera el aspecto de su mejor época, ¿no? De su juventud, y que en todo caso no le dijo que no se acercara porque no podía acercarse, no podía tocarse, simplemente eso era una imagen para presentarse ante ella y se fue reduciendo una vez que terminó esa conversación en la que le dijo que estaba bien, bueno, un mensaje que también se repite en muchos humanos, ¿no? Estoy bien, no te preocupes por mí. Pues esa imagen se hizo como si fuera una pelota, se fue reduciendo hasta que desapareció. Y, y tuvo otros casos, pero es uno de los casos yo creo que más emotivo porque bueno, había una relación entre la perra y Mari Carmen muy intensa, ¿no? Por el hecho de haberle salvado la vida previamente, y después hubo otras manifestaciones hasta que finalmente hubo una visión. Y luego, yo te digo, hay muchos casos emotivos, una pareja de perros, Candy Gizmo, que también, digamos que una vez que murió uno de ellos, el otro entró como una depresión, ¿no? Y no quería comer y la mujer, una hermana de la mujer que los cuidaba, pues vio como el fantasma, no me gusta usar esa palabra tampoco, fantasma del perrito fallecido acudía a ver a la otra perra y pocos días después falleció. Casos que son muy similares a los de humanos que ven a otros familiares fallecidos en el momento de morir y que predicen o preceden esa situación, ¿no? Una situación como acompañando ese fallecimiento, ¿no? Algo que insistimos, tanto los casos que aparecen, que se registran con seres humanos, también hay casos muy parecidos en los que los protagonistas son animales y son los que hemos recogido en el libro. Desde luego, además de esta sensibilidad que decimos, muestran una gran inteligencia, porque, por ejemplo, la perrita que nos comentabas anterior, que ha trasladado ella hasta el teléfono para que ella pueda llamar, ¿no? Además de reanimarla y demás. O sea, no solo es el cariño del perro en el que está tratando de animarte, sino que realmente está llevando a cabo una acción inteligente, que es arrastrarte al teléfono para que puedas pedir auxilio.
Eso no es algo que sea, vamos a decir, innato en el animal, ¿no? Que sea automático, es una reacción inteligente, pensada y estructurada. Y aquí nos pregunta, dice, ¿hay animales más inteligentes que otros? Lo digo por reacciones que tienen los delfines, por ejemplo, sin ser domesticados. Ujú. Hombre, aún estaba leyendo hace unos pocos días en El País que venía un reportaje donde incluso había sentencias judiciales que invitaban a declarar a ciertos animales como personas no humanas, ¿no? Es decir, en ese catálogo de personas no humanas que se ha escrito mucho y se ha hablado mucho sobre este asunto, entran animales como primates, como delfines, como orcas, como elefantes, ¿no? Es decir, animales que tienen una inteligencia y por los que se piden unos derechos, ¿no? Unos derechos que hoy en día no tienen y que determinadas unas decisiones judiciales le otorguen un derecho a un animal, pues es algo que es siempre un avance y creo que es lo que debería ser, o por lo menos hacia allí vamos en lo que se refiere a la declaración de derechos de nuestros compañeros de planeta, ¿no? Hay algunos que tienen una inteligencia que es evidente, que los estudios científicos no dejan lugar a dudas y que podrían ser un paso para tener en cuenta para declarar que tengan unos derechos o bien como los seres humanos o por lo menos similares, ¿no? Eh, yo creo que es una asignatura pendiente el que se declare el que se preserve ese tipo de derechos y se reconozca la inteligencia por lo menos de ciertas especies animales. Sí, yo siempre digo que cuando se pueda demostrar, porque no dudo de que la tengan, sino cuando podamos demostrar que los animales tienen alma, que tienen inteligencia y que tienen emociones, a un nivel no como los consideramos inferior, sino mucho más allá de lo que nosotros eh, estamos acostumbrados a pensar. Muchos de los que vivimos en este planeta no sabemos dónde meternos por ver lo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Porque realmente, como dice uno de los titulares del libro, es un holocausto animal lo que estamos haciendo. Entonces, para mí no tiene excusa ni por inferiores, ni por superiores que seamos, ni por inferiores que puedan ser ellos, según nuestras teorías. Ujú. Pues sí, mira, que en el capítulo que dedicamos a la conciencia de los animales, recogemos algunas investigaciones de primatólogos y de zoólogos en los que hay situaciones en los que los animales son capaces de distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, que tienen una cierta moral, una cierta ética, que son saben o tienen percepción de quiénes, no solo de quiénes son ellos, que eso también es algo que muchas veces se discute, sino de cómo es la muerte y de cuándo un ser querido está muerto. E incluso algunos profesan una cierta religiosidad, es decir, una religiosidad elemental, animista, pero que también es en definitiva una religiosidad o una espiritualidad muy primaria, pero una espiritualidad al fin, ¿no? Insisto, no somos tan diferentes como tantas veces nos han querido hacer creer. El proceso de duelo que me comentabas antes de los dos perritos están indicando que realmente iba a decir persona, es que me sale un poco así natural, ¿no? Que ese animalito, ese perrito, cuando muere el compañero, está sufriendo, está triste y tiene una depresión. O sea, eso si no hay una emoción que lo sustente y una inteligencia de conocimiento de que ha muerto, de que no está, de que no va a volver, eso no se da. O sea, no es no es algo gratuito. Un perro no entra en depresión cuando el otro se va 10 minutos y vuelve, o se va el día y vuelve por la noche, sino que necesita un proceso lógico y además un proceso emocional, con lo cual
es algo importante aquí. O sea, nos están dando señales obvias desde hace mucho tiempo que realmente yo creo que no queremos ver porque nos es más cómodo estar como estamos que si realmente tuviéramos que cuestionarnos de qué nos vamos a alimentar cuando descubramos que todo lo que hay a nuestro alrededor no solo está vivo, sino que tiene esa ánima de la que hablabas, ¿no? Entonces, tenemos una postura cómoda con respecto a este tema. Por lo menos muchos de nosotros. Nos metemos todos, como yo digo, y que se salga el que pueda del saco. No sé si te gustaría comentar algo más, porque nuestro tiempo está llegando a su fin. Aquí van haciendo comentarios, no nos plantean preguntas, pero van haciendo comentarios de apoyo, de cariño también, casos que van relatando brevemente, ¿no? Me sucedió esto, me sucedió aquello, que están interesantes en el chat. No sé si te gustaría comentar algo más para cerrar. ¿Cuál es tu conclusión? Eh, Hombre, conclusión es que bueno, los animales, que lo vengo diciendo durante toda esta entrevista, los animales no somos tan diferentes, no hay esa línea divisoria tan rígida que siempre nos han querido decir nosotros estamos en la cúspide de la creación y lo demás es como un accesorio, ¿no? Y para nada, ¿no? O sea, no hay tantas diferencias. Y segundo, nos queda mucho por descubrir de su naturaleza, de su inteligencia, de sus sentimientos, de sus emociones, y una cosa muy importante es que tenemos que detener el sufrimiento de los animales, ¿no? El sufrimiento gratuito. Yo entiendo que la naturaleza pues tiene una estructura, ¿no? Una estructura de alimentación en la que, bueno, difícilmente podemos escapar, ¿no? Hay otras opciones, hay opciones digamos, más éticas, menos agresivas, pero lo que tenemos que dejar de subvencionar, de subvencionar con nuestra compra, con nuestras actitudes, digamos, esa conversión de los animales como un como una fábrica, ¿no? Como la producción de alimentos en sentido de, especialmente del sufrimiento, ¿no? Eso es algo que no podemos consentir y que tenemos que, como especie, como seres humanos, tenemos que evolucionar hacia allí, hacia mantener un respeto hacia los animales, nuestros compañeros de planeta, y no causar el sufrimiento, sobre todo, especialmente eso. Totalmente de acuerdo contigo, pero totalmente de acuerdo contigo. Si realmente tenemos algún tipo de evolución, como las personas quieren evolucionar, ascender, mi visión es que en vez de irnos hacia arriba y lejos, deberíamos de ir hacia abajo y cerca, es decir, mirar más hacia la tierra lo que estamos haciendo y a partir de ahí quizás podamos empezar a acercarnos un poquito a lo que son los animales en su grado de conciencia, de respeto y demás, porque ellos sí que es cierto que matan para comer, pero matan justo aquello que necesitan, no lo que hacemos nosotros, que es como tú dices, tener unos animales hacinados en unas condiciones terroríficas en muchos casos para muchas veces que acaben en la basura. O sea, sacrificio gratuito y sufrimiento gratuito. Y no nos Sufrimiento que importa. está basado en el planteamiento de convertir a las granjas en fábricas, ¿no? Y a una mayor rentabilidad a menor coste, ¿no? Es un sistema que no podemos permitir porque está causando un sufrimiento grandísimo para los animales y después que también repercute en nosotros, porque nosotros en esas granjas, por ejemplo, en las de pollos especialmente, en animales en granjas masificadas de pollos, se los vacuna con antibióticos, nosotros nos comemos eso y luego los antibióticos no nos hacen efecto o los medicamentos no nos hacen efecto y nos repercute en nosotros. Es como si fuera un karma, pero a nivel biológico, ¿no? En donde eso al final, ese sufrimiento nos repercute en nosotros porque nosotros también vamos a enfermar al no ser todo lo eficiente que deberían ser las medicinas, ¿no? Por ese trato que le vamos a dando a los animales que comemos. Pero no solo Hay es que el parar, antibiótico. insisto, ese sufrimiento, ese sufrimiento gratuito. Sí, sí, te decía que no solo es el antibiótico, no solo es la medicación, las hormonas y demás, sino que además te estás tragando todo ese sufrimiento de ese animal. O sea, todo eso de alguna forma nosotros recibimos el mensaje a nivel celular
Y el karma, si lo miras desde otra óptica, puede ser pagar las consecuencias de tus decisiones, de tus actos, no a nivel de me queda para otra vida, sino aquí mismo, aquí estamos recibiendo, o sea, la consecuencia del acto que estamos haciendo mal, que es lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pero también esto lo deberíamos aplicar a los animales de compañía, porque no solo son los animales que utilizamos en el sector de la alimentación, es que hemos convertido al animal en un producto como pueda ser cualquier objeto, cualquier cosa, ¿no? No es un animal para nosotros, estamos viéndolos como objetos, como cosas, un producto simplemente de consumo y ya, no le vemos más matiz. Pero los animales de compañía también están las hembras hacinadas en criaderos, los machos utilizados únicamente para reproducción, que los tienen de semental, crían, paren, o sea, pasan el embarazo, pasan el parto, a los nada de tiempo les quitan las crías, las llevan, o sea, tú imagínate una mujer que tuviesen para ese fin y que no te dejen, o sea, que no te tengan nada más que embarazada todo el tiempo y pariendo uno con otro y además después esos cachorros son arrancados de esas madres, los tienen aparte y en unas condiciones de cárcel. Yo en el caso de los pájaros, por ejemplo, me llama mucho la atención. Un animal que ha nacido para volar y está encerrado y condenado a cadena perpetua desde que nace, como aquel que dice, ¿no? Los que son criados en jaula, no, esos son criados en jaula, no sufren, pues si lo quieres decir así, yo no Ya, estoy de acuerdo, ¿no? yo Y creo que queda mucho por hacer, queda mucho por hacer y muchas cosas que enmendar, como civilización, como, digamos, seres evolucionados de los que presumimos ser, nos queda mucho por hacer en relación con los animales. una cosa que podemos hacer de forma inmediata es, por ejemplo, ya que estamos en las fechas navideñas, los regalos, el niño que quiere la mascota, no compréis mascotas en las tiendas, los comercios me van a matar, pero no fomentéis ese tipo de comercio, porque siempre que hay alguien que compre un animal en esas condiciones y de esa forma, va a haber alguien que te ofrezca el animal a un precio u otro. Entonces, si no queremos que eso se dé, lo primero es no comprar y no tratar al animal como un objeto, como una mercancía o como un producto, ¿no? Realmente no son juguetes, tienen emociones, tienen sus sentimientos, tienen inteligencia y tienen todo el derecho a vivir con dignidad como nosotros. Y ahora, antes de terminar, por supuesto, nuevamente nos vemos en el cielo. ¿Dónde podemos encontrar esta maravilla? Porque esto les va a abrir un poco la visión a más de uno que no está en esta temática y el que lo esté, que ya crean en lo que habla el libro, les va a apoyar sus creencias, ¿no? Les va a corroborar muchas de las cosas o darle otras perspectivas, ampliarle un poquito más la información. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues el libro está a la venta, por lo menos en España, en todas partes, ¿no? En librerías, en grandes superficies, está yo creo que muy bien distribuido. Muy bien. Y es Pues fácil. es un placer haber contado contigo, con tu presencia, con tu conocimiento y con tu disponibilidad para responder nuestras preguntas. Un fuerte abrazo para Miguel, que no ha podido estar aquí. Y nos despedimos, si no quieres añadir nada más, hasta el siguiente ocasión, hasta el siguiente programa. Ujú. Muchas gracias a vosotros por haber compartido esta charla, vamos, que me lo he pasado muy bien. Además, hemos hablado de temas muy interesantes y que vamos, con los que tengo una especial sensibilidad. Y bueno, y que muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar de este tema y de este libro en concreto. Antes de que te vayan, preguntan si en Amazon también lo pueden encontrar. Sí, sí, sí. Ya lo sabéis, en Amazon también. Pues nada, gracias de nuevo a ti por tu presencia, como te decía, y por tu disposición y cariño al respondernos. Gracias a todos los que nos veis en directo, a los que nos veis en diferido, a los que participáis a través del chat y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta